exterior, Roberto, pero hay muchas otras cosas. Y como América Latina no es una prioridad como lo es Corea del Norte, Irán, etcétera, entonces está nuestra política, yo diría, a la deriva, ¿no? Con la excepción de México y Venezuela y Cuba, con el cambio de política, realmente no sabemos de qué se trata la política de Trump. Había una política de Obama, a la gente le gustaba, no le gustaba, pero había una política. Si ustedes me preguntan cuál es la política de Donald Trump a América Latina, no sé decirle, porque no hay coherencia. Y no hay coherencia por diseño o no hay coherencia por esta falta, o sea, de planteamiento, de protagonismo del Departamento de Estado. Porque esta falta de protagonismo del Departamento de Estado, pues ya ha sido denunciada no solamente por demócratas, sino por republicanos, por estudiosos, por académicos, que están diciendo que el daño que se le está haciendo al Departamento de Estado con el retiro o el despido, o la separación de casi el 60% de su personal, como tú acabas de decir, que entre ellos hay una cantidad de embajadores de carrera que son insustituibles. Y digo por qué son insustituibles. Porque un embajador de carrera lleva 15, 20, 30 años formarlo. No se forma de la noche a la mañana. El embajador de carrera no es el que dio $1 millón para la campaña de un político en particular y lo nombraron a una embajada como un favor político. El embajador de carrera es la persona que va a los puntos neurálgicos del país, que tiene la memoria histórica, que tiene la preparación, que tiene los contactos. Y cuando digo los contactos es muy importante señalar los contactos, que puede llamar lo mismo al Pentágono, que puede llamar a otras agencias Tienen relaciones. Tiene relaciones para resolver problemas y en definitiva, y puede llegar hasta llamar al mismo secretario de Estado en caso que se encuentre en dificultades. A mí me duele, Roberto, porque mucha de esta gente, yo trabajé con ellos cuando yo estaba en el Pentágono, gente que son muy serias, que yo tengo mucho aprecio. Y para darle un ejemplo nada más, para dar el embajador Brownfield, Bill Brownfield, Bueno. ¿no? Un embajador de carrera, él y su esposa, entre paréntesis, él fue embajador en Colombia, en Chile y Venezuela. Y además era subsecretario para todo lo que es el tráfico de narcóticos, etcétera. Uy, ¿te imaginas la profundidad de la experiencia que tiene ese señor y la esposa que había sido embajadora en Ecuador, las Filipinas y Tailandia? ¿Te imaginas el capital que hay ahí? Despedidos. Bueno, ella fue despedida, él decidió irse de su carrera. Entonces, ¿cómo reemplaza eso? ¿Y por qué está sucediendo esto? Esto es por diseño. O sea, el Departamento de Estado por diseño está siendo desmantelado por desidia. ¿Por qué está siendo desmantelado el Departamento de Estado? Realmente, para decir que lo hacen con propósitos intencionales, darle mucho crédito, te digo de verdad, Roberto. Yo creo que lo están haciendo porque, como dije anteriormente, están improvisando, están inventando, están construyendo un avión mientras está en vuelo. Y yo creo que eso le está haciendo mucho daño. Para decir que lo están haciendo por diseño es que tienen un plan. Y yo no veo el plan. Se habló mucho del estado profundo, de que hablaba Bannon. Y eso sí pensaba, y lo piensa Bannon, pero yo no creo que habían planificado, había una estrategia para destruir el estado profundo. Como dijo el presidente en una entrevista recientemente, cuando le preguntaron, ¿y por qué usted no está haciendo todos los nombramientos en el Departamento de Estado, en otras agencias? Y la respuesta era, el único que importa soy yo. Textualmente. Así dijo, ¿no? Estamos ahorita de cara a un 2018 de muchos cambios en América Latina. Hay varios países de la región que van a tener elecciones presidenciales. Y los que no, las acaban de tener. Entonces estamos viendo un Chile en época de cambio, un Honduras en época de cambio, Colombia en época de cambio. Bueno, Venezuela, tal vez si finalmente hay elecciones o no, ¿cómo se puede ver un giro que puede hacer Latinoamérica a la izquierda o a la derecha con un Estados Unidos como ausente? Mira, es importante, en los próximos 18 meses van a haber 14 elecciones generales para presidentes. Es muchísimo, ¿no? Los más importantes, mencionaste Colombia, creo que las elecciones van a ser muy importantes, Brasil. y Brasil y México. Hay muchas otras elecciones en Paraguay, van a haber elecciones en Costa Rica, etcétera, pero esas son las tres más importantes. Y yo no veo ese análisis que utilizamos de que vamos para la izquierda, vamos para la derecha. Yo creo que eso no tiene validez. Lo que pasa es que el electorado está decidiendo, como en Honduras, que ya estaban quizás hartos con este personaje autoritario, que es el presidente Hernández, y están diciendo por una opción, una alternativa,
Pero no es una alternativa izquierda, no, me voy para la izquierda, sino estoy ya cansado, estoy harto de y quiero lo diferente. No es estoy cansado de la derecha y quiero ahora la izquierda. No funciona así. Y van a haber situaciones donde hay un gobierno de izquierda y va a ir hacia la derecha. Y eso es la función normal de una democracia, cuando hay alternativas. Una de las cosas que a mí más me preocupa en todo lo que hemos estado viendo en el último tiempo, y esto no quiere decir que empezó ahora, pero se ha profundizado de una manera tremendamente peligrosa en estos momentos, es que este vacío que está dejando Estados Unidos en ciertas partes del mundo, pero como nos interesa América Latina en estos momentos, solamente voy a abordar a América Latina, este vacío lo está llenando China y lo está llenando Rusia, de una manera tremendamente agresiva. Y lo que cuando Camilo decía hace solamente unos segundos, cuál puede ser, hacia dónde pueden ir, pues estos países, hacia donde pueden ir es a depender mucho más de sus relaciones con China o sus relaciones con Rusia, que sí mantienen intacto el aparato diplomático, el aparato de inteligencia, están poniendo recursos para comprar buena voluntad en América Latina de una manera tremendamente agresiva. Y es más preocupante en Asia, Roberto, donde realmente cuando Estados Unidos se retira del TPP, del Tratado del Transpacífico, el que está llenando el vacío y el que los países que estaban formando parte de ese acuerdo ahora están acercándose a China. Para mí eso ya lo firmaron, es que firmaron. Firmaron, pero no con China, lo firmaron habían 12, ahora hay 11 y ahora los 11 han firmado y van ahora a tratar de incluir a China. O hacer un acuerdo con China, vamos a decir. Mucho más serio que en América Latina, pero tienes razón, Roberto. Es cierto que ya hace más de 10 años China está profundizando sus relaciones. Pero ahora hay un fenómeno del cual la gente no habla, que es esta cinta de seda, esta carretera de seda, ¿no? La idea de que China va a construir o está construyendo una infraestructura que incluye carreteras, ferrocarriles, etcétera, que van de Asia hacia Europa. Y que la idea hay un elemento marítimo a esa cinta que puede y que va a llegar a América Latina. Y los latinoamericanos están ansiosos de qué quiere decir eso para ellos. Sabemos que ya China desde hace unos años está invirtiendo en lo que es la infraestructura de telecomunicaciones en América Latina. En Colombia, por ejemplo, todo lo que es la telecomunicación en en Colombia lo están haciendo los chinos. Entonces, yo creo que hay mucha esperanza de que los chinos van a invertir. El problema es que los chinos hacen unas expectativas altas y a veces no cumplen, ¿no? Sí, lo vimos con el canal interoceánico en Centroamérica. Hay mucho de eso, ¿no? Tendremos que ver. Pero lo que sí es cierto, como tú dices, Roberto, es que los mexicanos tienen alternativas ahora. Si ves al presidente Peña Nieto, los últimos viajes que está tomando a China, a Europa, porque reconoce que ya la apuesta que hicieron ellos hace 20 años, que nuestro futuro está con Estados Unidos, ya eso no está garantizado. Y tienen que diversificar sus relaciones económicas, incluyendo un acuerdo de tratado de libre comercio con China. Pero esto no es parte del cumplimiento de la promesa de campaña del presidente, cuando él dijo America First y vamos a centrarnos en nosotros y vamos a preocuparnos por nosotros y luego sí el resto del mundo. Es básicamente eso, decir vamos a concentrarnos acá, y cuando la gente vota por eso, lo que no se espera es que la agenda económica y política de Estados Unidos pierda peso en el mundo. Yo sé que él está cumpliendo con algunas de las cosas que dijo en la campaña, pero mucho de eso es un error estratégico profundo, de retirarse del mundo. O sea, ya yo hablo mucho con colegas que yo trabajé, académicos y otros en América Latina, y ellos están diciendo, nosotros no sabemos a quién llamar en Washington. Cuando podemos meterlos, ¿a quién llamamos? Frank, perdona que te interrumpa. Sí. Eso le pasa a los cubanos que tienen acceso a la Casa Blanca. O sea, los cubanos que activamente participaron de este proceso continuamente se quejan de que no saben a quién llamar para lidiar con el tema cubano. Y estoy hablando que esto es mucho más cercano, que tenemos congresistas, que tenemos senadores. Yo tengo amigos que trabajan en el Congreso republicano que se me han quejado de que no saben a quién llamar, porque en un momento dado pensaron de que podían establecer con un subsecretario de Estado, con alguien, con un consejero de Seguridad Nacional. No tienen a quién, para hablar del tema cubano, no tienen a quién llamar en Washington. Sí, es verdad. Es por eso que yo a veces digo, y no lo digo porque obviamente lo pienso, sino porque
muchos, no voy a mencionar los gobiernos, pero muchos gobiernos en América Latina dicen, yo para tener suelta influencia, para que me oigan en Washington, yo no llamo al Departamento de Estado. ¿Sabe a quién yo llamo? A la oficina del senador Marco Rubio. Sí. Se ha convertido en la persona más influyente de política exterior hacia América Latina, claro, en Estados Unidos en estos momentos. Es el secretario Departamento de Estado ausente. Exactamente. Pero las declaraciones que tú acabas de hacer, Canadá recientemente, y así hay un socio indispensable para Estados Unidos, Canadá y México, pero que la secretaria de Estado de Canadá haya dicho recientemente lo que tú acabas de decir. Durante años nosotros pusimos toda nuestra apuesta en nuestra relación especial con Estados Unidos. Ya no podemos confiar en que esa relación se va a mantener. Correcto. Por lo tanto, tenemos que empezar a buscar nuevos aliados. Cuando tú decías, Camilo, de que la propuesta del presidente América Primero fue su promesa de campaña, la cuestión es que América Primero no quiere decir que tengamos que romper nuestras relaciones con el resto de la comunidad internacional o que entreguemos en brazos de los rusos o de los chinos, como esto puede suceder en el caso de México, a países tan importantes para nosotros como México o como América Latina. La mayor parte del comercio, de las exportaciones de Estados Unidos van hacia América Latina. El 40 o casi el 40% van al hemisferio occidental. Exactamente. O sea, y si nosotros empezamos precisamente a dejar que esos mercados sean copados por los chinos, o sean copados por los rusos, o sean copados por los europeos, que los europeos ahora se están moviendo también muy agresivamente en ese sentido, pues yo no sé cómo podemos hacer América más fuerte retirándonos de nuestro protagonismo indiscutible en el comercio mundial. Es un discurso realmente, si uno conoce la historia de la década de los 20, en el siglo XX, donde la gente hablaban del proteccionismo, hablaban mucho de aislarse del mundo, y eso fue un error estratégico que ayudó a llevar a cabo no solo la depresión, la crisis económica, sino más bien la Segunda Guerra Mundial. Frank, ¿qué tan difícil es volver? Después, cuando el Departamento de Estado haga los nombramientos que no ha hecho, ese terreno que se ha perdido y que otras potencias mundiales han aprovechado esa ausencia de Estados Unidos para avanzar, ¿qué tan difícil es recuperar ese terreno? Difícil. Es muy difícil. O sea, lo perdido en 4 años no se recuperan otros 4. Hay gente, yo creo que esto está exagerado, pero yo creo que si seguimos así durante los próximos 3 años, perdemos una generación de personas, de individuos en el Departamento de Estado que tienen la capacidad para recoger, para captar ese espacio perdido. Yo creo que es una exageración, pero indiscutiblemente estamos perdiendo mucho tiempo y va a tener consecuencias más allá del 2020. Regresamos en solamente unos segundos. Estamos aquí en este programa especial en Actualidad de 10:40 con el doctor Fran Mora. Estamos explorando un año después de que el presidente Trump ganara las elecciones, su proyecto de política exterior y las diferentes ramas del gobierno. Analizábamos en la primera parte del programa el Departamento de Estado, que ha sufrido una hemorragia de talento. 60% pues, de los funcionarios del Departamento de Estado o se han retirado o han sido despedidos. O han pasado a otras dependencias. Esta sangría, sin lugar a duda, cualquier analista puede concluir, o cualquier persona, no tiene que ser un analista, que el 60% pues del personal de una empresa, cualquiera que sea, que se retire o que se jubile en tan corto plazo, pues se crea una serie de deficiencia en ejecución. Eso es lo que está pasando, y sobre todo en áreas donde no hay prioridades políticas inmediatas, como es América Latina para Estados Unidos. Como nos decía el doctor Fran Mora, 18 elecciones se avecinan en los próximos 18 meses. Son 14 en los próximos 18 meses. Entre ellos, elecciones tan importantes para Estados Unidos por sus relaciones comerciales con ellos, como la de Brasil, México, Colombia, que están al doblar de la esquina. Mientras que el Departamento de Estado se va reduciendo, y esto ha causado alarma aún dentro de militares en ejercicio y militares en retiro, que saben que la ausencia de la diplomacia significa que ellos son los que tienen que tomar el protagonismo a través de la acción militar.
el brazo militar se ha sido fortalecido de diferentes maneras, con más dinero, con más recursos, con más respaldos de la Casa Blanca, pero eso también con la incorporación de generales al equipo alrededor del presidente. 3 se destacan. McMaster como miembro del equipo, o sea, como la persona que dirige el equipo de seguridad nacional, el general Kelly que dirige pues el despacho de la Casa Blanca, más o menos la función como si fuera un primer ministro en un país, en un sistema parlamentario, y también el general Mattis que está a cargo de defensa. Esto ha provocado aún dentro de la misma institución tensiones. Eso, y es lo que quiero mencionar. Cuando dice adentro de la institución, digo dentro de las Fuerzas Armadas. ¿No? Porque he tenido la oportunidad de hablar con militares de altos rangos retirados. Y por supuesto ellos hablan constantemente con sus colegas que están en servicio y no están en servicio. Y más allá de que Afganistán o la política del presidente Trump, lo que más le preocupa es ver a las Fuerzas Armadas o miembros de las Fuerzas Armadas o ex miembros de las Fuerzas Armadas impuestos importantes. Siempre hemos tenido una relación cívico-militar muy importante en este país, donde siempre había una cierta separación. Y yo creo que a pesar que muchos respetan a McMaster, por supuesto a Mattis, les preocupa que vayan a dañar la imagen de las Fuerzas Armadas teniendo a militares impuestos muy políticos. Porque Kelly está en un puesto muy, muy político. Mattis, que no es político, pero es un cargo político. Y por lo tanto se hacen vulnerables a las críticas políticas y que eso puede dañar la imagen de las Fuerzas Armadas, que ellos son muy celosos en proteger. Y eso está creando tensiones dentro de los oficiales retirados de alto rango. Vimos recientemente, Roberto, el ex jefe del Comando Conjunto, el almirante Mullen, que trabajó en el gobierno del presidente Bush y después en el gobierno del presidente Obama, expresando su preocupación con el comportamiento del general Kelly, de la manera que está manejando políticamente el gobierno del presidente Trump. Así que eso es lo que más me preocupa, más allá de lo que ellos piensen sobre la política del presidente en cuanto a Afganistán. Quiero decir algo, perdón, Camilo, que en el caso de Fran Mora puede hablar, además de con la responsabilidad de haber sido subsecretario de Defensa para el hemisferio occidental y haber trabajado dentro del Pentágono, que fue amigo, o es amigo personal de McMaster, con el cual compartió básicamente como profesor en la Universidad el Colegio Nacional de Guerra, donde McMaster fue profesor, donde Frank fue profesor también. Ambos coincidieron en esta escuela donde la mayor parte de los militares hacen sus estudios superiores. Y también con el general Kelly trabajó él como subsecretario de Estado muy cerca, porque Kelly era precisamente el general encargado de Southcom, que tiene que ver con América Latina, cuando Frank era subsecretario de Estado para el hemisferio occidental. O sea, que coincidieron en responsabilidad geográfica ambos durante un periodo de tiempo, y eso los acercó mucho en cuestiones de trabajo. ¿Qué puede significar para el gobierno de Estados Unidos que una figura tan emblemática como el general Hayden, que fue jefe de la CIA, creo que es el único general que ha sido jefe de 2 agencias de ese tamaño, de la CIA y de la Agencia Central de Inteligencia Nacional de... Sí. ¿Qué es lo que puede significar que él sea uno de los críticos más... digamos, enfáticos de la actual administración? Ese es otro buen ejemplo, Juan Camilo, de un general, Fuerza Aérea, retirado, muy, muy respetado, toda su carrera en lo que era el servicio de inteligencia dentro de las Fuerzas Armadas, como mencionaste, director de la CIA del presidente Bush, también fue jefe de la Agencia de Seguridad Nacional. Y cuando él dice que 40 años, no quiero ser textual, Roberto, ¿no? ¿Por qué no buscas el texto? Dice que él no puede creer que él pasó 40 años de su carrera en las Fuerzas Armadas para ver lo que está pasando en este país, lo que está pasando con el gobierno del presidente Trump. Este es un general, repito, que se trabajó con el presidente Bush, un hombre muy respetado, 40 años, y que ahora diga que se siente mal, que después de 40 años de su carrera, él está viendo el impacto que está teniendo este gobierno sobre no solo de las Fuerzas Armadas, sino del país.
La reacción más reciente de Hayden vino después de que el presidente Donald Trump atacara a CNN Internacional y alabara a Fox News como embajadores, tal vez, de la imagen de Estados Unidos ante el mundo. Dijo textualmente, abro comillas, si esto es en lo que nos hemos convertido, he desperdiciado 40 años de mi vida. Cierro comillas. Sigue, no, pero es que sí, hasta ahora. Para mí no era posible concebir de que un presidente de los Estados Unidos fuera capaz de hacer un asalto tan tremendo a la verdad y a la prensa libre y a la primera enmienda. O sea, no se detuvo ahí, continuó básicamente señalando directamente pues al presidente. Tengo que decir que el general Hayden fue uno de los críticos principales de la administración de Obama y su política exterior. No era aliado de la administración de Obama, al contrario, se retira por discrepancias, pero nunca llegó a utilizar un lenguaje tan duro, a pesar de que discrepaba profundamente de la manera que el presidente Obama condujo su política exterior, sobre todo en el medio, en el Medio Oriente, en Irak, sobre todo en Irak, tenía serias discrepancias. ¿Esto cuáles pueden ser las consecuencias de esto? Bueno, vuelvo a repetir, esto puede que sea un problema generacional, o sea, estoy preocupado de que se politicen muchas cosas dentro del Pentágono. Yo no tengo pruebas de eso, pero el peligro es que todo se está politizando de una manera que estás con nosotros, estás en contra de nosotros. Los militares o exmilitares que están dentro del gobierno están teniendo la manera que la política lo está afectando y la imagen ¿Quién está manejando la estrategia militar del presidente en estos momentos? Mattis. Punto y aparte. Mattis. Con el apoyo, me imagino, de McMaster y de Kelly. Mattis. Y el jefe del Comando Conjunto, por supuesto. Okay. Si estamos, básicamente, si Mattis ha logrado pues ser el protagonista de nuestra interpretación de doctrina militar. En estos momentos, no voy a hablar en otras partes del mundo, pero voy a hablar específicamente en Corea. ¿Por qué básicamente es tan difícil entender cuáles son nuestros objetivos claros en Corea? Si es desnuclearizar por completo la península, si vamos a utilizar pues la influencia de China, si vamos a terminar involucrados en un conflicto militar, ¿es esto un diseño estratégico? No, yo creo que Mattis está diseñando una política militar en Afganistán. Uno puede estar de acuerdo o desacuerdo, pero lo está diseñando. El problema es que la Casa Blanca y particularmente el presidente tiene un discurso totalmente diferente. Pero ¿cuál es el objetivo en Afganistán, Frank? ¿Cuál es el objetivo de Estados Unidos en Afganistán? No sé. Cuando terminemos, vamos a suponer que nosotros terminemos con... No tiene sentido. O sea, 3,000 o 4,000 soldados adicionales en Afganistán no va a cambiar la dinámica en Afganistán. ¿Cuál es el objetivo militar con los kurdos? Que acaba el presidente supuestamente de decirle, después de una conversación con Erdogan, de que no vamos a seguir armando los kurdos cuando los kurdos tuvieron la responsabilidad, los peshmerga, de lidiar precisamente con ISIL. Acaban de terminar con ISIL. En Mosul hubo un enfrentamiento precisamente. Parece que estamos apoyando al presidente de Siria. Exactamente. Con los rusos. Exactamente. No tiene sentido. Pero eso no es política militar, eso es política exterior. Eso es otra cosa. Militar es preparando las Fuerzas Armadas para combatir en Corea del Norte o en el sitio que sea. El no armar a los peshmergas en estos momentos, a los kurdos. Es un error estratégico, pero no es un error militar. O sea, eso no es de Mattis, eso es de Tillerson. De Tillerson y de McMaster y del presidente. Claro, Mattis juega en ese espacio. Pero Mattis tiene que tener también un cierto cuidado. Acuérdate que Mattis ha podido mantener cierta distancia del presidente y no hace muchos comentarios. Pero cuando le han preguntado directamente, le han dicho es el comandante en jefe. Y una declaración que a mí realmente me llamó poderosamente la atención. Y esto ha habido dos declaraciones que en los últimos tiempos hablan precisamente de estas tensiones en la Casa Blanca entre los militares. Un militar en Australia le preguntaron si a usted ahora, el presidente, sin razón ninguna, le dice que usted bombardee pues, a China, no a Corea del Norte, que use sus armas atómicas en contra de China, ¿qué gustaría? El general dijo, yo pues utilizo mis armas atómicas contra China. Sin embargo, otro general a cargo de armas atómicas le preguntaron lo mismo y dijo, si el presidente me da una orden ilegal, no la voy a cumplir. Y eso para mí es inédito en las relaciones de las Fuerzas Armadas
con el control civil. Que uno diga, eso es lo que sí, estoy hablando. bombardeo con mis armas atómicas, bombardeo a China sin pensarlo. Y el otro decir, no, si me toca a mí, yo no lo hago. Ese es el tema que yo estaba hablando anteriormente, las tensiones, los conflictos, la desconfianza que está creando este presidente dentro de la institución. Y cuando uno pone a generales tan cerca a lo que es la política, eso no es positivo para la institución y para las relaciones cívico-militares que nosotros tenemos y hemos tenido por décadas en este país. Nunca, Roberto, hemos tenido tantos generales retirados o uno en actividad tan cerca a la Casa Blanca. Exactamente, Nunca. pero que dos generales en activo, no estoy hablando de retiro, no, en activo. Uno diga, yo no acato la orden del presidente si no es legal. Y le diría al presidente, esto no es legal, estas son las opciones legales que usted tiene para ejecutar un ataque en contra de cualquier, un ataque o la utilización de las Fuerzas Armadas en un hecho en particular. Pero yo no lo haría si la orden es ilegal. Y el otro dijera, a mí no me importa que la orden sea legal o ilegal, yo la ejecuto. Pero lo importante es no la diferencia de opinión, porque eso siempre lo ha habido, sino que se expresa públicamente. Exactamente. Eso es lo que me preocupa. Exactamente. Regresamos. Continuamos en este programa especial en Actualidad de 1040 con el doctor Frank Mora, que nos acompaña en la mañana de hoy a un año precisamente de haber ganado la presidencia. El presidente Trump. ¿Dónde es que están en estos momentos? Y quisiera ahora pues llevar mi atención hacia la parte del mundo en que pues muchos temen que se pueda producir un conflicto militar en cualquier momento. Estoy hablando de Corea, pero también quiero incorporar precisamente las últimas actividades del presidente en materia. Se ha reunido con el presidente chino, se reunió con Putin para hablar de Corea y muchos creen, y el presidente lo ha dicho así, que sin China y Rusia no hay solución al problema coreano. Hay una incongruencia entre lo que es el objetivo declarado, que es la desnuclearización de la península, y los medios que se están utilizando. La única manera para desnuclearizar a la península es a través de un esfuerzo militar, el cual yo todavía no lo veo. Entonces, por una parte están hablando de sanciones económicas y fortalecer las sanciones económicas y utilizar la herramienta diplomática, que me parece bien, pero el objetivo es desnuclearizar a la península. Si tú estás en Corea del Norte y tú eres el dictador de Corea del Norte y estás oyendo que el presidente está insistiendo en que vas a desnuclearizar la península, tú piensas, me viene para arriba y yo me tengo que preparar. Entonces eso es lo que yo siempre he dicho, Roberto, es, y hace ya unas semanas que gracias a Dios el presidente no ha subido el tono de su discurso en este tema, esperando quizás que los chinos reaccionen, pero yo creo que hay que tener mucho peligro, mucho cuidado con este dictador, especialmente cuando él percibe que nosotros estamos comprometidos en destruirlo. El tema de las armas nucleares sigue siendo, por supuesto, uno de los dolores de cabeza, no solamente en el sureste asiático, sino en el resto del mundo. Y esta semana, Corea del Sur presentó un informe diciendo es muy probable que en el 2018 Corea del Norte termine diciendo, ¿se acuerdan ese programa que estábamos adelantando para lograr las ojivas nucleares con total capacidad? Está oficialmente terminado y listo. Y los submarinos. Están con la capacidad casi de poner a esa capacidad la oveja y un submarino. ¿Cómo se ve al interior del Departamento de Defensa esto? El hecho de muy preocupados. De que estemos muy preocupados. Para las Fuerzas Armadas no es aceptable, pues de la misma manera que en un momento dado se aceptó que Pakistán perteneciera al club nuclear, es inaceptable por completo para las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. No sé si es inaceptable. Primero no vamos a evitar hablar monolíticamente de las Fuerzas Armadas. Hay muchas facciones, muchas tendencias, vamos a decir, dentro de las Fuerzas Armadas. Pero yo siempre les digo a los militares, acuérdate que esta capacidad, esta tecnología es mucho del siglo XX. Ya cualquier país puede producir una bomba, una capacidad nuclear. Y lo que hay que buscar es maneras de fortalecer mecanismos para evitar o mitigar que otros gobiernos tengan o adquieran este tipo de capacidad. Pero yo creo que más que nada dentro de las Fuerzas Armadas, regresando a tu pregunta, Roberto, es la incongruencia, el discurso del presidente, vamos, no vamos, cuáles son los objetivos. Lo que hacen las Fuerzas Armadas es constantemente a pensar
estratégicamente. Y el estratega necesita objetivos claros, políticos y militares que se pueden llevar a cabo. Y yo no creo que todavía ellos ven la estrategia en Corea del Norte. Pero el tema, por ejemplo, de los militares con el hecho de que estamos a puertas de un país como Corea del Norte con un armamento nuclear ya a punto casi, ¿les preocupa en el Pentágono un tuit mal llevado del presidente o una rueda de prensa en la que diga, bueno, esta es la tormenta o la calma antes de la tormenta? Mira, yo no sé, yo no he hablado con ellos de ese tema. Lo que sí conozco desde cuando yo estaba en el Colegio Nacional de Guerra es ellos les gustan la certidumbre, ¿no? Una visión, una estrategia hacia dónde vamos, estas son las herramientas que necesitamos, bueno, hacia eso vamos. Pero la incoherencia, la incertidumbre, la confusión es que los desespera. Esta gente, acuérdense, se pasan todo el día planificando. Planifican a 5, 10, 15 años, 20 años. Y todos los días. Ajá. Y entonces, ¿cómo uno planifica en un ambiente de tanta incertidumbre e incoherencia? Antes que terminemos, tengo que hablar de Cuba. O sea, ¿dónde estamos respecto a Cuba y a Venezuela? ¿En cuanto a Estados Unidos? Sí, en cuanto a Estados Unidos. Vuelvo a repetir, Roberto, yo creo que no hay política, hay Pero medidas. El presidente ha sido muy claro y básicamente tú decías algo que me parece a mí. Si bien es cierto que el presidente puede que no tenga un derrotero muy claro, sí se ha manifestado muy duro en contra de Venezuela, aunque las Naciones Unidas ha impuesto una serie de sanciones, está desmantelando, no del todo, pero ha desmantelado parte del legado de Obama en Cuba. Eso es cierto. Y la política exterior de América Latina, sobre todo con Venezuela, Cuba, Colombia, México, la lleva el senador Marco Rubio, que sí tiene una visión estratégica de qué es lo que quiere y cómo lo va a conseguir. Eso estoy de acuerdo, pero quizás vas a estar de desacuerdo con lo que te voy a decir, Roberto. Yo creo que ha habido, más allá del discurso del presidente, y el contenido, ha habido mucho más continuidad que cambio. Okay. ¿Por qué? Porque si ves los cambios en la política hacia Cuba, es algo, pero no es sustancial, me parece a mí. Y en Venezuela ha profundizado lo que comenzó el presidente Obama con sanciones a individuos dentro del gobierno de Venezuela. Entonces, el discurso sí es diferente, muy diferente, pero lo que es la política, el contenido de la política, yo creo que ha habido mucha continuidad, pero sí han habido ciertos cambios. Pero yo repito que aunque oímos mucho más de Venezuela y de Cuba, yo creo que están improvisando, Roberto, ¿ah? No hay una visión, no están reaccionando. Sin embargo, en la Casa Blanca hay un funcionario, Juan Cruz creo que se llama, sí, que sí es un experto en América Latina. Lo es. Y una persona tremendamente respetada. Yo creo que es uno de los funcionarios más capaces que en estos momentos hay dentro de la Casa Blanca, especializado en una región en particular. Trabajó Colombia, trabajó el tema cubano, trabajó precisamente el tema cubano, lo trabajó a través de las negociaciones de paz que se llevaron a cabo en Cuba entre la FARC y Colombia. Estaba allí en la embajada y fue la persona encargada de monitorear y de velar porque los intereses de Estados Unidos fueran defendidos en esas conversaciones. Right. Juan sí tiene una visión estratégica de cómo lidiar con este tema. Lo tiene, pero es una persona dentro del contexto de lo que es la Casa Blanca en este momento. Okay. Recuerde que ese puesto que él tiene ahora de director ejecutivo para asuntos latinoamericanos en el Consejo de Seguridad Nacional depende mucho de la relación que tenga esa persona con McMaster y el presidente. Si tienen una relación fuerte, él tiene influencia. Si él no tiene acceso, simplemente es un funcionario, entonces él sí tiene toda esa capacidad y experiencia que tú mencionaste, pero no puede traducirse a lo que sería una política más coherente. Y una de las cosas que me llama poderosamente la atención y es las tensiones que ha habido entre la Casa Blanca y algunos sectores del Departamento de Estado respecto a Colombia. Y no entiendo muy bien por dónde van las cosas, porque si alguien fue una figura clave en que la FARC terminara negociando con el gobierno de Colombia, fue Juan Cruz. Y sin embargo, de la Casa Blanca, ahora en estos momentos vemos un reto a esas negociaciones, mientras que el Departamento de Estado las continúa apoyando de una manera muy activa. Y lo que no acabo de entender, si Juan fue protagonista... Es un indicador que él no tiene tanta influencia. Que no tiene tanta influencia. En el caso de Cuba, ¿las elecciones van a conducir a algo? ¿En dónde, perdón? En Cuba, las elecciones que se aproximan. No creo.
Yo creo que va a haber la misma continuidad. Vamos a suponer que Raúl Castro sí renuncia a su cargo como presidente del Consejo de Ministros y del Consejo de Estado, pero él va a mantener mucha influencia. Yo creo que Díaz-Canel, si es que él sube al poder, y lo ha dicho, va a haber mucho más continuidad que cualquier otra cosa. El tema es de aquí a 5 a 10 años, yo creo ese es el tema, pero no debemos tener muchas expectativas de lo que va a pasar después de febrero del próximo año. Frank, muchas gracias. Gracias. Siempre un verdadero placer y un honor tenerte en el programa. Frank Mora, con esta evaluación rápida, ¿no? No solamente a un año de que el presidente de los Estados Unidos ganara pues sus elecciones, hemos tratado pues de manera rápida y quizás pues no entrando en detalles que a ustedes le hubiera querido gustar que entráramos, pues acerca de la visión estratégica y táctica de los Estados Unidos hacia ciertas regiones del mundo, en un mundo en crisis, donde, repito, estamos desmantelando no solamente el legado de Obama, y esto quiero ser específico, aquí hay políticas de Estado que se están desmantelando, políticas que vienen desde Bush 41, que las hereda Clinton, que las continúa Bush 43, Obama básicamente las profundiza, pero esto es un proyecto de política exterior que viene desde Bush 41. Que a mi juicio ha sido uno de los grandes estrategas en la presidencia de Estados Unidos. Diseña el mundo post caída del bloque comunista, de la Unión Soviética. Ese diseño se da cuando pues, Bush 41 está en el poder. Ese diseño, con rectificaciones, con modificaciones, con la influencia y básicamente el también de la impronta de algunos presidentes, se ha mantenido hasta el presidente Trump. Ese legado está siendo desmantelado. Los efectos de eso no lo sabemos, pero sí lo que todavía no hay claro, que es lo que ha dicho el doctor Frank Mora, es qué es lo que lo está sustituyendo. O sea, puede que muchos discrepen de que ese diseño post-Unión Soviética que se crea cuando Bush 41 no era perfecto y probablemente terminara dañando los intereses de Estados Unidos. Esa es una evaluación válida que algunos pueden tener. La cuestión es que lo que no está claro para muchos en el mundo, incluyendo para miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, para sectores de los órganos de inteligencia de este país y también para sus contrapartes en el resto del planeta, ¿qué es lo que está sustituyendo ese diseño estratégico que se convierte en política de Estado en los últimos básicamente 30 años aquí en los Estados Unidos? Eso es lo que está a debate en estos momentos y es lo que hemos tratado de llevarles a ustedes en este programa especial con el doctor Frank Mora.